Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con la parte de funciones un poco rápido. Okay. Tenemos esto. Una función es un conjunto, es una relación entre dos conjuntos, donde el primero se llama dominio, que corresponde a las x. En este no se repiten y no sobran. En el segundo son todos los posibles resultados, llamado codominio, y en este pueden sobrar y se pueden repetir. Muy bien, si queremos saber si dos gráficas son funciones, entonces hacemos la prueba de la recta vertical. Si toca dos veces, como en este caso, no sería función. Si toca una vez, no hay problema. Entonces, lo que hacemos es la prueba en la recta, y si en algún momento, como en este, toca dos veces, entonces descartada como función. En este caso, como toca solo una vez, entonces sí sería función. Entonces, de las anteriores, ¿cuáles son funciones? Solo la 1. Perdón, solo la 2, perdón, sí, tienes razón. Solo la 2. Ok, vamos a continuar. Okay. Ok, muy bien. Este es análisis de gráficas. Considere las siguientes gráficas para las preguntas, bueno, pregunta 6. Dice aquí, el dominio de f corresponde a... Entonces, cuando hablamos de dominio y nos piden una gráfica, lo buscamos de izquierda a derecha, en la X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos la curva, que es este de aquí, y lo que vamos a hacer es marcar con rojo, con otro color, lo que esté debajo de la curva. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Entonces va. Empieza aquí con negro. Negro es cerrado. En -4. Luego aquí sigo y termino en 0 de y, de x, perdón. Luego vuelvo a empezar en 3 y continúo hasta el 6. Entonces, como son dos intervalos, sería unión. Este sería el dominio. Pero si me piden el ámbito es de abajo hacia arriba. Entonces hacemos lo mismo, pero para el ámbito. Solo que ahora pintamos en Y. Que aquí está la curva. Y pintamos la parte de Y. Aquí está la curva. Pintamos
la parte de Y. Y vamos a ver la referencia. 0, negro cerrado, al 1, cerrado, y luego otra vez en 2 y a 3. Como son 2, hay un espacio aquí entre ellos, es unión. Como me están pidiendo el dominio de F, entonces sería de menos 4 a 0 y de 3 a 6. Sería la D. Que a esto se le llama análisis de gráficas. Si hacemos lo mismo con la G, entonces buscamos aquí menos 5 y menos 2. Para hacer el dominio. Menos 5, menos 2 y ahora de 1 a 2. Como son 2, no es continuo, ponemos unión. Para el ámbito hacemos lo mismo, pero en Y. Este une aquí, este une aquí, y lo que vamos a pintar sería este pedazo de aquí, que iría de 2 a 3. Entonces, si en en G me piden dominio, sería de menos 5 a menos 2 y de 1 a 2. Y si me piden ámbito, de 2 a 3. Entonces, este es el análisis de gráficas. Vamos a continuar. Vamos a hacer este de aquí. ¿Sí? La... ok, la 7. Dice el dominio de G corresponde a, como G nos pedían el dominio, sería de menos 5 a menos 2 y de 1 a 2. Sería la C. Ok. Vamos a hacer esta de aquí. Okay. Considere R como el conjunto universo. Las siguientes funciones corresponden para responder a las preguntas, bueno, en este caso la 2. J va de A a E, F, B, C, y nos piden, se define la función como A intersección B. Hacia abajo es intersección y hacia arriba es la unión. Entonces, lo que hacemos es, como en este caso es A y B, los dibujamos en una recta. A va de 1 a 8, cerrados, entonces van negritos. B va de 5, 5 está como por acá, 5 negrito, 5 cerrado, hasta el infinito. El de la izquierda es menos y el de la derecha es más. Entonces voy hacia la derecha. Cuando me pide intersección, busco lo del centro. 5 y 8. De 5 a 8.
Ajá, sí, exacto, sí, cuando está la hacia abajo sería la intersección. Si me hubieran pedido, sí, ok, si me hubieran pedido hacia arriba sería la unión. Entonces ahí tomamos desde el 1 hasta el infinito, cuando es unión. Pero como es intersección, solo tomaríamos los del centro. Ok. Vamos con este aquí. ¿Sí? Vamos a ver. La respuesta es la B, correcto. Un segundito para admitir. Aquí tengo María, Kevin, Dayana, Jason y Ashley. Ok. Ok. Vamos a hacer la 13. Luego la 14. Muy bien. Dice aquí. Considere. Sí. Sí. Pero algunos no lo han visto. Ok. Considere las siguientes relaciones. Entonces, yo tengo aquí. eh, igual. Hago, como son gráficas y necesito saber si es función o no, lo que hago es la recta vertical. Si en algún momento toca dos veces, no es función, como en este caso. Si hay blanco, blanco, no cuenta. Pero en todo caso, si es negro, negro, cuenta como dos, entonces no es función. En este caso, va tocando una vez, y aquí cuenta negro, blanco, cuenta como uno. Entonces, la B, no tiene problemas. Entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas son funciones? Solo la B. Un segundo. Ahora sí. Ok. Otro más. Vamos a ver. Uno que no hayamos hecho. Ya casi todos lo hicimos. Voy a repetir el 21. Para los que no han estado en clase. Ok, el 21 es lo mismo, pero teórico. Entonces, dice aquí, sea A de 1 y 4, B 0 y 3, la relación de A en B significa que A es el dominio, o sea las X, y B
es el codominio. A tiene como elementos el 1 y el 4. La relación está dada por y igual x menos 1. O sea, voy de x, 1. Como estas son las x, lo que hago es sustituirlas. Uno. Ahora sí. Tuve un problema con el audio. 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 5. Lo que pasa es que el codominio, perdón, 4 menos 1, 3. Ahora sí, el codominio es 0 y 3. Estos valores que acabo de averiguar son el ámbito. Es decir, el 1 está relacionado con el 0 y el 4 está relacionado con el 3. Como estos valores están dentro del codominio, significa que las x no se repiten y no sobran. Es decir, sí es función. Okay. ¿Estamos bien hasta aquí? Si lo vemos gráficamente, tenemos el 1 y el 4, el 0 y el 3. Entonces cada uno de estos va a su respectivo número. Entonces sí es función. Vamos con la otra. La DE. Ok. La D, que son las X, el dominio, tiene el 0 y el 2. La relación está dada por x2 más 1. Y E es 0 y 3. Vamos a ver. 0 a la 2 más 1 es 1. 2 a la 2 más 1 es 4. 4 más 1, 5. Quiere decir que tengo el 0 y tengo el 2 en el dominio. En el codominio tengo 1 y 5. Pero el 0 está relacionado, perdón, en el codominio tengo 0 y 3. Pero el 0 está relacionado con el 1 y el 2 con el 5, que están fuera del codominio. Entonces esta no podría ser función, porque están sobrando las x. Entonces la segunda es falsa. Entonces para el examen solo calculan las imágenes, sería 1 y 5, y si están dentro del codominio es función. Pero si una falla, ya no es función. Con solo una que falle, ya no es función. Ahora sí, vamos con la segunda parte que habla de función inversa y función raíz cuadrada. Vamos a escoger este de aquí.
Dice aquí, considere la siguiente gráfica de la función f. De acuerdo con la información dada, un intervalo donde posea inversa. Entonces, ¿qué es la inversa? Primero, si yo tengo una función, por ejemplo, donde el 3 está relacionado con el 4, escribimos f de 3 igual a 4. La inversa lo que hace es asociármelo, pero al revés. El 4 me lo va a asociar con el 3. O sea, si lo hacemos en notación de puntos, 3,4. En la inversa, el punto sería 4,3. Y entonces va a pasar esto. Si en la original tengo dominio y ámbito, en la inversa, el dominio, el ámbito, que es igual al codominio, pasa a ser el dominio de la inversa y el dominio de la original pasa a ser el ámbito codominio de la inversa. Dicho sea de paso, existen inversas porque estas funciones cumplen que son inyectivas, es decir, que no se repiten las imágenes, y sobreyectiva es que no sobra ninguna imagen. Entonces, por eso es que yo puedo hacer esto, porque el codominio es igual al ámbito. Ok. Pero muchos de los ejercicios se enfocan en algo más práctico. Ya no es tan teórico. Entonces venimos aquí. Tenemos la gráfica y tenemos que buscar donde haya inversa. Técnicamente es donde sea inyectiva. ¿Y qué significa eso para nosotros que no queremos dominar esas cosas, sino entender el ejercicio rápidamente? Pues donde o solo sube o solo baje. Si sube y baja, no hay inversa. O si sube y queda acostado, no hay inversa. O si baja y queda constante, no hay inversa. Solo tiene que subir o solo tiene que bajar. Entonces, a partir de ahí, analizamos la curva y como referencia el eje X para ver los intervalos. Esta es nuestra referencia, el eje X. Entonces, digamos aquí, de 1 a 2. Entonces marcamos el 1, marcamos el 2 y vamos a la curva a ver cuál es la referencia. Como pueden notar, aquí solo sube. Entonces esa sería mi respuesta. Ahora, analicemos los demás. De 0 a 4. 0 aquí, 4 aquí, aquí sube y luego queda horizontal. Entonces no podría ser. De 0 a 6 sucede lo mismo. Y de 3 a 6 de 3, un segundito, ya.
Ahora sí. Muy bien. De 3 a 6, lo que ocurre es que es completamente plano en todo el intervalo. Por lo tanto, no podría ser. Solo cuando sube, o sea, de 0 a 3 o cualquier intervalo entre 0 y 3, sería factible que exista una inversa. Sería de 1 a 2, porque solo sube. Muy bien. Ahora vamos con 1 de raíz cuadrada. Uno que no hemos hecho, creo que el 7 y 8. Igual, lo que es función inversa, vamos a irlo viendo porque hacen ejercicios tanto de función lineal como de función exponencial. Entonces lo vamos a retomar un poquito más adelante. En este caso, tengo función inversa y me dan una función raíz cuadrada. Me dan el dominio de 1 a más infinito y el codominio. No me lo dan. Posiblemente como es sin función inversa, el codominio es igual al ámbito, entonces tengo que calcular el ámbito. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Ok. Están en un intervalo. Entonces tomo los extremos, el 1 y el más infinito. La función es 4 raíz de x menos 1 más 4. Entonces, voy aquí. 4 raíz de 1 menos 1 más 4. Lo pongo en la... Sí, sí. Otra vez. Primero tomo lo, la información que me dan. F de 2 puntos de 1 a más infinito. Este sería el dominio. Luego viene la flecha y viene el codominio. Como me están hablando de inversa, el codominio va a ser igual al ámbito. Por lo tanto, necesito encontrar el ámbito. Me dan la fórmula, que es 4 raíz de x menos 1 más 4. Y me dan el dominio, que son las x. Tengo 1 y más infinito. Como estas son las x, cambiamos el 1 por la x, así como está. Y a 1 menos 1 es 0, esto lo metemos a la calcu, y eso me da 4. Hacemos lo mismo con el infinito. 4 raíz, bueno, simbólicamente, menos 1 más 4. Okay. La calculadora no tiene infinito. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo vemos así. El infinito es muy grande. Y si le quito 1, sigue siendo grande. Por más grande que sea, si le saco raíz, sigue siendo grandísimo. Entonces, el infinito se va a comer también al 4. Y si le sumo 4, pues va a quedar más infinito. Okay. La única manera de que esto cambie de signos es que hubiera sido un menos al frente de la función. Si no, no hubiéramos podido cambiar el signo. Queda más infinito. Okay. El ámbito
va a ser de 4 a más infinito. En los infinitos son siempre abiertos. El 4 venía del 1 y el 1 estaba cerrado. Entonces el 4 va a estar cerrado. Que ya tengo el ámbito de f, la original, y el dominio de f. Lo que tengo que acordarme que en la inversa se me voltea la cosa. Entonces, si el dominio es de 1 a más infinito y el ámbito codominio es de 4 a más infinito, en la inversa voy a tener de 4 a más infinito como dominio y de 1 a más infinito como ámbito. Ya puedo hacer las preguntas. ¿Cuál es el dominio de la inversa de f? De 4 a más infinito, o sea, la b. Y el ámbito de la inversa de 1 a más infinito, o sea, la a. ¿Estamos bien con estas preguntas? Sí. Ok, cualquier cosa, apenas tenga el video, se los envío para que se pasen. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos con lo de composición de funciones. Vamos con el primero. Ya sé que para algunos ya lo hice, pero es bueno. Ah, no, este no. En algunos no. Muy bien. Tengo aquí. Sea las funciones f x a la 2 menos 2 con dominio 2, 3 y 4 y g x menos 1 con dominio 2, 7 y 14. Entonces, tenemos aquí. F tiene 2, 3 y 4 en la X. G tiene 2, 7 y 14 en la X. La fórmula de F es X a la 2 menos 3. Y la de G es X menos 1. Ahora viene aquí. G composición F de X es igual, y hay que ver que sea igual X a la 2 menos 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, algebraicamente tenemos que verlo así. Esto se llama la primera y esta la segunda. G o composición F significa que F, la primera,
va a estar dentro de G. Como tengo criterio o función, empiezo con G. Es decir, F dentro de G. Como G es X menos 1, aquí donde está la X, voy a poner F, que sería X a la 2 menos 2 menos 1. Esto algebraicamente sería muy simple, X a la 2 menos 3. Comprobaríamos que la primera opción es correcta. Si el álgebra no es su fuerte, entonces podemos optar por esto. Si ya tienen esto de aquí, le pongo X igual 5, igual 2, igual 3, igual 100, lo que quieran, lo sustituyen, 5 a la 2 menos 2 menos 1, y eso me da 22. Luego toman el mismo 5 y lo sustituyen en el enunciado, 5 a la 2 menos 3. Lo meten en la calculadora, 25 menos 3, 22. Como son iguales, ese sería el correcto. Ok, ya tenemos esa. Vamos con la otra. La otra dice, ¿es factible efectuar la composición F o G? Cuando hablamos de factible, significa el ámbito de G está en el dominio de F. Eso es, estoy buscando F composición G. Ok, entonces, ¿qué tengo que encontrar? El ámbito de G para compararlo con el dominio de F. Porque tengo F composición G. Profe, dígale a María que se activó el teléfono o el audio, no sé. Voy a ver si lo... ya. Ok, entonces, ¿qué necesito primero para encontrar la factibilidad? Bueno, el ámbito de la primera, en este caso es G. Como el dominio de G es 2, 7 y 14, lo pongo en las fórmulas. La fórmula es x menos 1, entonces debería ser 2 menos 1, 7 menos 1 y 14 menos 1. Entonces voy a tener 1, 6 y 13. Y los comparo con el dominio de la segunda. En este caso la segunda es F. Como 1 no está aquí, el 6 tampoco y el 13 tampoco, no sería factible. Para que sea factible, el ámbito de G debe ser igual al dominio de F, cuando es F o G. O para ser más exacto, el ámbito de la primera debe ser igual al dominio de la segunda, para que sea factible.
Son preguntas sencillas, pero se lo llevan. Hay que tener mucho análisis. Ok. Vamos a continuar. Ok. Nos queda tiempo para una más. Esta aquí que tiene una gráfica. Esta es la gráfica. Y vamos a ver. Esta F de 3. Creo que los otros sí son captivos. Muy bien. Aquí tengo una composición, pero es un ejercicio combinado, donde me dan una gráfica y una función con su fórmula, o criterio, para ser más exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, vamos a leer aquí. El valor de F composición G, la primera, la segunda. F composición G de 3. Este 3 sería mi X. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, este 3 tengo que meterlo en G y el resultado tengo que hacerlo en F. Entonces vamos el 3 a través de G y vamos a ver qué es G. G es una fórmula 3 menos 2x. Como el 3 es x, 3 menos 2 por 3 sería menos 3. Y este, que es el resultado, lo voy a llevar a F para ver cuál es la imagen que estoy buscando. Pero resulta que F es una gráfica. Entonces, este nuevo menos 3 para F es una X. Entonces lo busco en la X. Aquí lo tengo. Como es una gráfica, tengo que buscar la imagen del 3. Busco la función, que en este caso es la curva, y una vez que estoy en la curva, me devuelvo hacia el eje Y. Como ven, ahí tengo menos 1. Entonces, significa que F composición G de 3 es menos 1. Entonces, cuando tenemos la gráfica y la función, entonces lo hacemos de esta manera. ¿Estamos bien? Sí. Menos 1, correcto. Ya lo encontré. Ok. Allá en el cuarto donde el cuarto. Entonces, por hoy estamos bien. Esta sería la parte de conceptos de funciones. Para la siguiente clase empezaríamos a ver función lineal. Espero mandarle la guía esta semana. Y a los que... Sí, dígame. Sí, correcto. Y si tienen dudas, ahí me lo mandan al WhatsApp. Ok. Muy bien. Por hoy estaríamos. Nos veríamos virtualmente en 15 días